Buenas tardes a todos los asistentes a esta conmemoración del 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Y quiero empezar agradeciendo a los compañeros del cuerpo diplomático que están aquí su presencia en este acto de conmemoración, especialmente al embajador de Venezuela, que se encuentra con nosotros. Muchas gracias, María. Bueno, y quisiera iniciar este acto también agradeciendo a las organizaciones de solidaridad, que son los que han hecho posible el que podamos tener en este momento este acto, esta conferencia inaugural de conmemoración del 60 aniversario, y podamos contar con la personalidad tan excelente de Emir Sader, que bueno, ahora pasaré a presentaros a aquellos que no conozcáis. Es difícil no conocer a Emir Sader por toda su trayectoria intelectual, pero también por su compromiso político militante con todos los procesos de transformación social en América Latina, desde Brasil, pero también desde Cuba, desde Nicaragua. Como sabéis, también ha sido fundador del Foro de Sao Paulo. Es un investigador, o ha sido investigador del Centro de Estudios de la Universidad de Chile, dirige el Laboratorio de Políticas Públicas de Río de Janeiro, es colaborador habitual de la New Left Review, una de las revistas más importantes para el debate, para el pensamiento, para la reflexión de todos aquellos, ¿no?, que luchan, ¿no?, contra este modelo, contra el capitalismo, ¿no?, contra este sistema liberal tan injusto. Presidió la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, uno de los fundadores, como os dije, del Foro Social Mundial, pero también es del Foro Internacional de la Emancipación y la Igualdad en Argentina. Sería interminable si os leyera toda la producción que tiene de libros y de textos. No lo voy a hacer, no te preocupes. Pero sí que quiero recomendarles a todos los estudiantes que están aquí que hagan una indagación bibliográfica, porque realmente si hay alguien que conoce América Latina y todo lo que ha pasado hasta ahora es Emir Sader. Y bueno, también tenemos con nosotros en esta mesa a Edelis, que es parte de la misión diplomática de Cuba, que nos dirigirá al principio unas palabras y antes de darle la intervención a Emir Sader. Y quisiera abrir, ¿no?, este espacio de reflexión, de debate sobre el 60 aniversario de la Revolución Cubana, planteando que realmente lo que estamos conmemorando no es un acto que ocurrió en 1959, un acto del pasado, que lo que estamos conmemorando es un hecho del presente, porque la Revolución Cubana lleva ya 60 años de resistencia, 60 años enfrentándose al imperialismo, confrontando y defendiendo un sistema, una forma de organización social diferente, defendiendo la construcción del socialismo. Conmemoramos esos 60 años de resistencia, pero también esos 60 años de internacionalismo, en donde los cubanos han sido un ejemplo para todos los pueblos del mundo en sus procesos de liberación, de emancipación, de lucha por la soberanía. Así que conmemoramos también esa lucha internacionalista de los cubanos, ese heroísmo, porque realmente durante 60 años estar respondiendo y saliendo adelante, ¿no?, con su proyecto de independencia y de soberanía frente al imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, que es el caso de Estados Unidos, el más militarizado, el más armado, el que ha llevado la guerra a todo el planeta. Se necesita ser un pueblo heroico para hacer esa resistencia, ¿no? Es importante también destacar la ocultación y la tergiversación que se ha hecho durante todos estos 60 años sobre lo que ha sido la Revolución Cubana, sobre lo que ha representado para los pueblos y lo que sigue representando.
Hay una ocultación interesada por parte de los medios de comunicación, pero también de los gobiernos, para evitar que esas enseñanzas de la Revolución Cubana, esas enseñanzas de justicia social, de independencia y de soberanía puedan ser ese mal ejemplo que siempre han sido los cubanos para todos los pueblos, ¿no?, que luchan por su emancipación. Si hay un pueblo y un gobierno que ha sabido anteponer el ser humano a los intereses del capitalismo, ese ha sido el pueblo cubano, con un liderazgo y con un gobierno que ha estado a la altura de su pueblo. Y eso es muy difícil decirlo, ¿no? Decir que ha tenido unos gobernantes, unas élites que han sido capaces de estar a esa altura y responder a las exigencias de su pueblo. Queremos conmemorar con este acto todas las organizaciones de solidaridad, ese internacionalismo, esa materialización de la utopía que representa Cuba, y además queremos hacer de este acto también un punto de partida también para la reflexión de todos nosotros de cómo Cuba no es solo un referente, sino que a los españoles, a los catalanes, a los canarios, a todos los pueblos de esta península, el que podemos seguir aprendiendo de los cubanos y de esa resistencia. No quiero extenderme más, simplemente darle ya la palabra a Edelis y decir que vamos a hacer un acto en el que la compañera hablará en primer lugar unos 10 minutos y después le daremos la palabra al profesor Sader, para que haga una intervención, media hora, 40 minutos, para que luego tengamos tiempo para el debate, para que hagáis todas las preguntas que queráis hacerle. Lamentablemente este es un espacio público y tenemos que acabar a un horario fijo, así que sobre las 8:15, como muy tarde, tenemos que cerrar el acto, así que por eso vamos a hacer un acto un poco comprimido. Pero estoy segura que vamos a tener tiempo de sobra para la reflexión. Y sin más, muchas gracias a todos nuevamente y tiene la palabra Edelis. Bueno, gracias Ángeles, gracias a las asociaciones, organizaciones, colectivos de solidaridad que han contribuido a la organización de este acto. Gracias al embajador de Venezuela, que nos acompaña siempre que puede y es siempre un aliento que esté con nosotros. Me alegra muchísimo que haya jóvenes aquí, de verdad. Lo digo, no sería honesta si no lo dijera. Siempre me reconforta que en los escenarios donde vamos a reflexionar haya jóvenes. Es enriquecedor y útil. Y además muy necesario. Gracias por estar aquí. De verdad, yo no pretendo hablar de la revolución cubana, de nuestra revolución, de sus 60 años desde la academia ni desde la investigación. Para eso yo preferiría solo trasladar algunas ideas desde la experiencia, desde la vivencia, empezando porque la revolución no es hija exclusiva de una generación y mi generación ha vivido la revolución, ha crecido con la revolución desde la lucha de nuestros abuelos y desde el entusiasmo de nuestros padres que participaron en las primeras transformaciones con el triunfo revolucionario, y eso ha sido tremendamente enriquecedor para una generación que no es esa que con las armas conquistó el triunfo en 1959. Pero también desde ese punto de vista es importante hablar de la revolución cubana, una revolución que tiene la peculiaridad de ser hija de la lucha de los mambises y de ser hija también del pensamiento martiano. Probablemente por eso se dice que la revolución cubana es rebelde y también tremendamente humanista, por esa peculiaridad de tener esas dos escuelas, ¿no? El ejemplo de nuestros mambises y también el pensamiento de José Martí. Yo creo que hay un elemento esencial en la asimilación de la revolución en las nuevas generaciones y tiene que ver con la educación, con esa apuesta sin dudas por la educación, con la enseñanza de la historia desde las primeras edades que contribuyen a esa comprensión y a esa asimilación del proceso revolucionario, y desde
la interiorización de lo que significan las ideas y de lo que significa la cultura, también dentro de la revolución. Para las generaciones más jóvenes, la batalla de ideas, la cultura, ha sido esencial en la comprensión del proceso revolucionario y en la implicación también del proceso revolucionario. Ha sido esencial esa conciencia profunda de nuestra intelectualidad y de nuestros pedagogos también, de que la principal guerra contra el capitalismo es esencialmente cultural. Eso ha sido importantísimo para que las nuevas generaciones lo interioricen y aprendamos y crezcamos en la revolución con esa asimilación profunda de que es una guerra esencialmente cultural. Y desde Martí decía que es una revolución profundamente martiana. Martí aseguraba que ser cultos es el único modo de ser libres, y luego Fidel nos enseñó que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Por tanto, esa profundización en la enseñanza de la historia, esa profundización en la formación cultural, en la batalla de ideas, ha sido esencial para que las jóvenes generaciones interpreten y entiendan y se adueñen también del proceso revolucionario. Y luego la unidad del pueblo en función de hacer verdad todo lo que soñó la revolución, de proponer las medidas, de implementarlas, de participar en su ejecución. Y esa implicación que en los primeros años comenzó desde las cuadras, desde los barrios, en las ciudades, en las zonas rurales, pero que implicó al pueblo y lo organizó en la construcción revolucionaria, yo creo que ha sido también esencial en el proceso revolucionario, y ha sido una participación consciente en la construcción de la revolución. Yo creo que habría que hablar sin dudas en un escenario como este del papel que ha jugado la solidaridad en el fortalecimiento del proceso revolucionario, una solidaridad que comenzó entonces a mostrar un civismo que no era común, y que la revolución también se ha fortalecido sobre la base de la solidaridad. De Martí aprendimos desde niños que el egoísmo es el origen de todo mal. Nos enseñaba el pensamiento martiano que todo lo negativo que había en el hombre comenzaba con el egoísmo. Y luego esa grandeza de poner el servicio de cada uno en función de los demás. Decía Martí que su principal vocación era la de servir, no en el sentido de la servidumbre, sino en poner el talento, el servicio de cada hombre en función de su pueblo y de todos los demás pueblos a los que podamos ser útiles, ¿no? Y yo creo que eso ha sido también un eje central en la Revolución Cubana, que ha hecho que de alguna manera nos acusan en algún momento de querer exportar la revolución. Hablábamos con el embajador de Venezuela antes de comenzar de cómo Fidel había desmentido tantas veces eso de que queríamos exportar la revolución y de que queríamos dar lecciones de hacer revoluciones. No era nuestro propósito. Hemos estado allí donde los pueblos han necesitado de nuestros esfuerzos, de nuestra vocación de transformación, y lo hemos hecho respetando con un apego tremendo al respeto por lo que esos pueblos han necesitado y de la manera que lo han necesitado. Pero ha sido sin duda esencial también en el fortalecimiento de la revolución y en que la revolución se gane un respeto internacional que es innegable y que sabemos está en cada uno de los que han tenido la oportunidad de conocernos y de compartir con nosotros algún pedacito de esa revolución que no es nuestra, que es de mucho. Yo no me voy a extender. Yo creo que lo más importante es que tengamos espacio para debatir con el profesor Emil Sader, que ha tenido también la oportunidad de vivirla por dentro, de estar en la revolución, de conocerla. Me decía hace un rato, lo mejor es lo que he aprendido de Cuba. Si hay algo malo ha sido mi responsabilidad, no ha sido de Cuba. Y me recuerda al Che en esa carta de despedida a Fidel cuando decía: salvo a Cuba, digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo lo que emane de su ejemplo. Y yo creo que hay muchísima gente por ahí que algo de bueno ha aprendido de la revolución. Yo solo voy a leer pensando en lo que es la esencia de la revolución para dar paso a que el profesor pueda hacer su intervención. Una reflexión de Fidel que dice: ¿y qué enseña la revolución cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos,
¿Qué es lo que desde el comienzo mismo de la lucha de esos primeros núcleos los hace invencibles, independientemente del número, el poder y los recursos de sus enemigos? El apoyo del pueblo. Yo concluyo solo diciendo que 60 años de revolución no han sido una casualidad, no han sido coincidencias, no ha habido magias. Ha sido el resultado del esfuerzo y el sacrificio de un pueblo que apuesta de manera mayoritaria por un proyecto que es el socialismo y que se convierte en una alternativa frente al capitalismo depredador. En eso, decía Ángeles, nos hemos equivocado probablemente, en estar ahí, en existir, no solo para nosotros, sino también para muchos. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros, por venir a hablar de la Revolución Cubana. Y, profesor, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. A los que tienen más de 60 años, somos pocos acá, la revolución era otra cosa, era una cosa lejana, era asiática, era Lenin con toda la importancia, era Mao Zedong. De repente aparece la revolución cubana. Mi primera tarea fue repartir un periódico que tenía una fotografía de unos tipos de barba que habían tumbado un dictador en América Central. El Caribe no existía. Lo que en América del Sur y América Norte era Central. Esa primera tarea fue esa, ¿no? No sabría yo que era mi revolución, de mi generación y de tantas generaciones. George Lukács dijo de la revolución soviética, la victoria bolchevique, que eso traía la actualidad de la revolución. Cuba trajo el socialismo, la revolución como actualidad para América Latina. Hasta ese momento lo que teníamos eran movimientos nacionalistas, tradicionales, etc., algunos partidos democráticos, sindicatos, etc. De repente aparecen ellos trayendo, primero, una revolución democrática. La primera etapa fue democrática, muy rápida, muy corta. Aunque Fidel ya tenía claro lo que veía después. Estamos comentando que Fidel en Santiago de Cuba, bombardeado por los aviones norteamericanos, dijo a Celia: nuestra lucha posterior será en contra de ellos, ¿no? Entonces sabía que la primera parte era tumbar un dictador. Y era una revolución nacionalista al inicio, ¿no? Nacionalista, antiimperialista, antinorteamericana, con todas las razones del mundo, ¿no? Con lo que Estados Unidos hacía con Cuba, no podía esperar otra cosa, ¿no? Todos saben cómo era el patio trasero por excelencia, ¿no? Lo que hacían los turistas norteamericanos, lo que hacía Estados Unidos con Cuba, ¿no? Entonces era claro que cuando la revolución empezó a expropiar ciertos espacios, ciertas propiedades, etc., Estados Unidos reaccionó muy fuertemente. La dinámica fue muy rápida, ¿no? Cronológicamente 59, 62 ya es la invasión, el intento de invasión norteamericana. Entonces ya es un enfrentamiento abierto, alianza con la Unión Soviética. En las vísperas del intento de invasión, Fidel dijo ahí en 23, donde Zelikaik dijo: los que van a morir saben que van a morir por una revolución obrera y campesina, por una revolución socialista. Qué audaz, ¿no? Qué cabrón ese tipo, ¿no? Con el imperio llegando para desembarcar, lanza una cosa de esas, ¿no? Claro que no era socialista, pero plantea el objetivo, ¿no? Entonces fue muy rápido pasar de una revolución democrática, nacionalista, antiimperialista, a una revolución socialista. En aquellos años, ¿no? Años que empezaba el ciclo de dictaduras militares en América Latina, en Brasil 64 y todo, y en que Estados Unidos implementó el más grande cerco posible respecto a Cuba. Un único país mantuvo relaciones con Cuba, que fue México, aún así casi de carácter diplomático. Como se decía allá, para comprar un zapato, lo que sea, habría que venir a España, ¿no? Un cerco asfixiante, que no sé si algún otro gobierno podía resistir a aquello, ¿no? Hubo el intento de invasión, hubo el cerco militar,
Y Cuba tuvo que sobrevivir a todo aquello, ¿no? Los años 60 fueron años muy heroicos, ¿no? En que Cuba trataba de apoyar la revolución latinoamericana. Hubo un primer ciclo guerrillero latinoamericano donde Cuba, con orgullo y con razón, tuvo participación importante, ¿no? Guerrilla en Guatemala, en Venezuela, ya había la guerrilla colombiana y en Perú, que tuvo el cierre de ese primer ciclo con la ida del Che a Bolivia. No era para hacer revolución en Bolivia, era coordinar desde Bolivia, el corazón de América del Sur, movimientos guerrilleros que empezaban a surgir en Argentina, en Brasil, con los que habían ya en Venezuela, en Perú, en Guatemala. Con la muerte del Che, Cuba se ve en una situación difícil, ¿no? Un enemigo brutal al lado, conflictos con la Unión Soviética, porque Cuba, Fidel tuvo divergencias en la forma como la Unión Soviética retiró los cohetes, ¿no? En el libro de Ramonet nos damos cuenta que Fidel dice, era el momento para sacarlos de Guantánamo, era la carta que teníamos para sacarlos de esa ocupación. Y tampoco tenía buenas relaciones con China, ¿no? El Che intentó ir a China. Entonces, imagínense, derrota del primer ciclo guerrillero, relaciones horribles con la Unión Soviética, difíciles con Estados Unidos, difíciles con China. Imagínense, eso fue que lo reunión del Comité Central, enero del 68, algo por el estilo, ¿no? Y ahí Cuba se planteó el tema de había que plantear, tener alianzas internacionales para poder poner las bases de la construcción del socialismo, ¿no? Vino el acercamiento con el campo socialista, etcétera, los planes, planificaciones económicas, pero mucho antes de eso Cuba ya daba un ejemplo fundamental, ¿no? Yo creo que el primer acto que nos sorprendió fue cuando Fidel llamó a los estudiantes y dijo, ¿quiénes quieren suspender las clases en la universidad e ir a alfabetizar a los campesinos? Porque en verdad esa nueva generación tenía poco contacto con la base popular fundamental de la revolución, que eran los campesinos. Y masivamente la gente salió de la universidad y fue a alfabetizar. Primer país que se ha vuelto territorio libre de analfabetismo en América. Ahora Bolivia ya lo es. Bolivia, que habla castellano, aymara, quechua, guaraní, con la participación activa de alfabetizadores cubanos, se ha vuelto otro país libre de analfabetismo. Pero Cuba allá atrás, cosa que no es verdad para países mucho más ricos, con sistemas educativos mucho más desarrollados allá, como México, Brasil, Argentina, dejó de haber analfabeto en Cuba, ¿no? La gente toda pasó a leer y a tener cosas que leer, ¿no? Que fue un cambio civilizatorio fundamental. Parece elemental, pero no hay en otros países, ¿no? Entonces ya fue algo. Además, la fundación de la Casa de las Américas, ¿no? Y el premio Casa de las Américas, el primer año de la Revolución, para mostrar que no venía solo a dar de comer a la gente, sino para implementar relaciones culturales dentro de Cuba y fuera de Cuba, con el premio Casa de las Américas, aparecía a la vez el ICAI, que es Instituto de Cine Cubano, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana tiene la misma edad de la cultura revolucionaria cubana, ¿no? No es algo que vino después. Y eso los cautivó a todos, ¿no? Aún más que para llegar a Cuba en una aventura. No sé si usted conoce el texto de Cortázar, que se llama Viaje al fin del mundo, lo que significaba llegar a Cuba, que a veces estaba al lado de México, pero que había que ir a Checoslovaquia, a Irlanda, no sé dónde, para poder llegar allá, porque la isla estaba cercada por el mayor imperio y por gobiernos subordinados de Estados Unidos, ¿no? Hay el discurso extraordinario del Che en la OEA, que es el último prácticamente, ¿no? El único gobierno digno, ¿no? Que era cercado por Estados Unidos. Entonces era una situación difícil, ¿no? Aún así, Cuba dedicó esfuerzos desde un comienzo a la cultura. Alfabetización, Casa de las Américas, murió el querido Roberto Fernández Retamar ahora, había muerto Aide más atrás,
Alicia Alonso esta semana, el ballet de Cuba empezó luego a funcionar, la escuela de danza además, ¿no? Entonces es un impulso cultural que ningún otro país tuvo desde un comienzo, ¿no? Mostrando que no venía solo a rescatar la miseria que el capitalismo había dejado en el país, pero venía a dar espacios culturales, ¿no? Y mencionamos algunos, ¿no? Pero la cultura cubana es responsable por mucho de lo mejor que hay en América Latina. Los años 60 fueron difíciles, terminaron con la muerte del Che, o el primer ciclo revolucionario terminó con la muerte del Che. Un golpe durísimo para un país que se dedicaba de lleno al internacionalismo, ¿no? El Che había estado en África, Congo, estado en Argelia, y fue a dedicar sus mejores esfuerzos a la revolución latinoamericana. Él tenía el compromiso de Fidel de que se dedicaría a la revolución cubana, pero una vez conquistada, una vez victoriosa, que él iría a difundir la revolución o participar de la revolución hacia otros países. Es el ejemplo del hombre nuevo, de un tipo de solidaridad, de entrega, de humanismo. Yo estaba recordando hoy que en uno de los libros sobre el proceso revolucionario cubano, el Che está, hay una foto que el Che está acostado. El libro es el libro del marido de la Rosana Rosanda, ¿cómo se llamaba? Carol, sí. Tiene un libro sobre la revolución cubana. El Che, en una noche, está acostado en una camilla así, con el aparato de asma, y en la otra mano está leyendo un libro sobre Goethe de este tamaño. Quien participó de algo sabe cómo uno analiza detenidamente qué cosas va a llevar en su mochila, porque pesa, porque duele. Una cosa es llevar una lata de leche, porque tiene ventaja, tú comes, ¿no? Pero pesa, entonces calcula. Imagine este cabrón llevarse un libro sobre Goethe de este tamaño en las espaldas, ¿no? Y tener cabeza para por la noche estar leyendo algo así. Es un hombre nuevo, ¿no? Que hace todo a la vez, el humanista, ¿no? Y Goethe, tipo impresionante, ¿no? Y otras cosas que se contaron, que Fidel contó, que se supo, que se contó de él, que se cuenta en Cuba. Es una presencia de pocos años, ¿no? Pero que fue determinante para el espíritu. No por acaso los pioneros dicen, pioneros por el comunismo seremos como el Che. La referencia, ese discurso que hace Fidel pone para el rol del Che. Pero Cuba pasó a construir el socialismo en situaciones difíciles, ¿no? Aislados. Si el socialismo tiene dificultades en la Unión Soviética, en un solo país, imaginen en una sola isla, ¿no? Cuba participó de la planificación socialista, pero planificación significaba que le tocaba a Cuba ciertas funciones económicas. El Che quería que Cuba se industrializara, que la soberanía, la independencia vendría si Cuba fuera un país industrializado. Alcanzó incluso a ir al este europeo y comprar maquinarias para la industrialización cubana. Es que industrialización hace falta máquinas, pero hace falta mucho más cosas, ¿no? Es una etapa de desarrollo económico, hay que tener materias primas, organización, hay que tener mercados, etc. Entonces esa vía terminó no funcionando. Cuba se encajó en la planificación socialista, produciendo azúcar y produciendo otros productos, pero primarios todavía como correspondía, porque lo que el capitalismo dejó a Cuba fue un país exportador de un producto primario de poco valor en la escala mundial, que era el azúcar en los años 60. Eso fue todo lo que han dejado. Y enseguida dijeron, y no compro más, arréglese con su azúcar, ¿no? Porque van a cercar y todo. Entonces, la planificación del campo socialista y el rol de la Unión Soviética fueron decisivos, fueron muy importantes.
no solo por encajar Cuba en una planificación socialista, sino por abastecer Cuba del armamento que Cuba necesitaba. Porque Cuba resistió al primer intento de invasión con un armamento muy precario, muy precario. Incluso esa foto, la foto más importante, más conocida del Che, cuando él está mirando en el puerto, cuando armamento que llegaba de Bélgica venía con explosivos. Y la cara del Che es mirando lo que había restado de ese destrozo. Entonces no solo pudieron comprar, como hubo muertes en el puerto de La Habana. La Unión Soviética pasó a abastecer gratuitamente Cuba con entrenamiento militar, con armamento y con la participación de la planificación socialista, ¿no? Que es un otro mundo, ¿no? Cuba salía de ser lo peor de un país primario exportador de América Latina. Y además al lado del imperio, ¿no? Para ser un país que participaba de una planificación con una dinámica distinta. El socialismo no produce para el mercado. También lo hace, pero antes de todo produce para satisfacer la necesidad de las personas. Para producir valores de uso y no necesariamente valores de cambio. Empezaba a cambiar la mentalidad y la dirección de la economía cubana. Eso fueron años difíciles, fines de los 60, comienzos de los 70, pero para nosotros significaba una referencia fundamental. No estábamos obligados a convivir y a sobrevivir en el capitalismo latinoamericano, y tampoco en esa alternativa del capitalismo europeo o norteamericano. Había una posibilidad de ruptura, y de ruptura revolucionaria, a través de un movimiento armado, con participación de masas. Era una referencia fundamental, ¿no? Toda nuestra generación participó de lucha armada, gran parte de ella, a partir de esa referencia, ¿no? De la victoria revolucionaria cubana, y que por una parte era una estrategia revolucionaria, por otra apuntaba a la construcción del socialismo, ¿no? La idea de que el siglo XX era el primer siglo en que el socialismo aparecía en el horizonte como alternativa, ¿no? Polarización, capitalismo, socialismo. Para nosotros en América Latina, socialismo era Cuba. Fue un país entonces que universalizó conquistas fundamentales, ¿no? En la educación pública, en la salud pública, y que a la vez fue desde un comienzo internacionalista, ¿no? No solo en apoyo y formación de cuadros revolucionarios de otros países, sino también en apoyo de salud pública, de medicina cubana, de educación cubana, de música cubana, etc., ¿no? Un pequeño país pasó a ser un protagonista fundamental del siglo XX. Incomodaba mucho, ¿no? Incomodaba mucho. Estados Unidos, que siempre tuvo diagnósticos de poner la culpa de sus problemas en otros países, encontró un otro país para poner la culpa, ¿no? Antes era la Unión Soviética, era Stalin, era China, ahí pasó a ser Cuba, pasó a ser Fidel. Ese es el problema fundamental. Hasta hoy no han tragado Cuba. Es una espina en la garganta de ellos, ¿no? Viene ahora, 60 años después, está ese cabrón allá, incomodado por Cuba. ¿Por qué? Por el ejemplo de Cuba. Porque Cuba no se doblega. Cuba no respeta a los presidentes del imperio, ¿no? Allá atrás, cuando Kennedy recibió, los que intentaron invadir Cuba fueron tomados presos y fueron intercambiados por compotas para niños. Llegaron a Washington, llevaron una bandera cubana, entregaron la mano de Kennedy, y él dijo que muy pronto Cuba sería democrática. No me caben las manos cuántos presidentes norteamericanos vinieron después. Todos prometieron lo mismo, ¿no? Ya no voy a decirle, no me acordaré todos, de Nixon, de todos. La revolución está allá, incluso Fidel allá, ¿no? Pero es una obsesión. Cada vez que hay un viraje a la derecha, como ahora, vuelve Hans Burton, vuelve esas cosas. Ellos siguen reivindicando las casas en que estuvieron presentes empresas norteamericanas, fueron expropiadas y son otras cosas, son escuelas y todo, ¿no? Las empresas que
utilizan propiedades que fueron de norteamericanos, son punidas, ¿no? Porque 60 años después ellos creen que todavía tienen derecho de propiedad sobre esas cosas, ¿no? Es la más grande derrota norteamericana junto con Vietnam. Las dos mayores derrotas de Estados Unidos son esas, ¿no? Un paísito lejano, productor de arroz, no sé cuánto, que estaba incomodando, vamos a darles una lección, ¿no? Y Cuba, ¿no? Y Cuba, que no intentaron invadir, intentaron hacer el cerco militar y no han logrado. Intentaron toda la lucha ideológica de la propaganda. Hay todavía Radio José Martí. Se apropian del nombre de José Martí para tener una radio como Voz de las Américas aquí en Europa hacia los países socialistas, ¿no? Si fuera para contaminar a Cuba ya habrían envenenado a todos, ¿no? Porque transmite todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, pero esa obsesión, imaginen lo que es eso, el estudio de la radio en Miami transmitiendo buenos días cubanos, y la libertad y la democracia, imaginen qué cosa ridícula, ¿cuánto tiempo hace? 60 años que hacen esas cosas, ¿no? Yo contaba que una vez yo iba a Canadá y paré en Miami, no tenía visa, no pude seguir, me di cuenta que era 26 de julio. Ahí fui a la playa, ahí vi las personas y todo, y preguntaba al taxista, ¿no? Y no quiere volver, no mientras él esté allá. ¿Él quién? ¿Tu papá? No, él. Hay una librería con el nombre de la librería esa del Vedado, de La Habana Vieja, con el mismo nombre. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo está esa librería? 70 y tantos años. ¿Pero cómo? Es que contaban el tiempo que estaba en La Habana, salieron con sus libritos y fueron para allá. Yo compré un llavero ahí en la librería, la única cosa que compré, que era un corazoncito dividido al medio, la bandera cubana y la bandera norteamericana. Miren qué lindo. ¿Qué mundo es eso? Mundo de los gusanos, ¿no? Mundo de los gusanos. Esa es la otra cara, ¿no? Los que siguen soñando, no era con la muerte de Fidel, era la muerte de la revolución que querían, ¿no? Porque sabe que la revolución sobrevivió a Fidel, obviamente, ¿no? Está allá, Fidel está allá, que dejó su impronta marcada. Pero esa es la otra cara, ¿no? La cara, a punto que este presidente viene con cosas de la Guerra Fría, brutales, escandalosas, que no tiene nada que ver, no dificultar intercambio educativo, intercambio esportivo, turismo, ¿no? Dificultar todas esas cosas, ¿no? Procesar a Michael Moore por la película que hizo, no es que procesa porque dijo mentira, dijo verdad, es que no tenía derecho, no pidió autorización para ir a filmar esas cosas, pero lo que les duele no es eso, lo que les duele es que Cuba está atendiendo a los bomberos del 11 de septiembre que quedaron abandonados, los héroes norteamericanos del 11 de septiembre quedaron abandonados, y va a mostrar lo que es la salud, porque la película tiene la salud en distintos países y termina con la salud en Cuba, ¿no? Entonces intenta creer que la disputa con Cuba es una disputa de represión, de cerco, cosas de esa orden, ¿no? No se dan cuenta que Cuba ha sobrevivido a todo eso, ¿no? Con todas las dificultades que tuvo y que sigue teniendo. ¿Qué significa Cuba hoy? Hoy nosotros tenemos un modelo de sociedad capitalista predominante, el neoliberal, en que el principio básico es todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, todo es mercancía. Exactamente lo contrario de lo que es Cuba, ¿no? De lo que es Cuba. Las personas no son formadas para el mercado. Lo que vale allá no son las mercancías, son los derechos de las personas. Todo lo contrario de lo que es el capitalismo hoy día, ¿no? Un capitalismo europeo que destruye el estado de bienestar social, el sistema más generoso que Europa ha constituido, ¿no? Que empieza golpeando justamente a los más frágiles, los que más tienen dificultad para defenderse, para afirmar sus derechos, ¿no? Y Cuba no, Cuba forma la Escuela Latinoamericana de Medicina, gratuitamente médicos de todas partes de América Latina, incluso de Estados Unidos.
médicos pobres de nuestro continente son los médicos formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Nuestras universidades no forman médicos pobres, porque el muchacho tiene dificultad para entrar, no puede estar 6 años estudiando el día entero. Entonces son cursos selectivos. Brasil, cuando trató de llevar médicos a todas las ciudades de Brasil que no tenían médicos, ni un médico brasileño se presentó. El gobierno de Dilma Rousseff llevó más de 10.000 médicos cubanos. Porque los brasileños decían, mira, no hay consultorio, está muy lejos, no hay estetoscopio, no hay enfermera, no hay shopping center, está lejos de Miami, etc. Entonces no fueron. Ahí llegaron los cubanos que están acostumbrados a atender a las casas, a ser médicos de familia, ¿no? Cautivaron a todos, absolutamente, ¿no? Había una cabrona en Brasil, una periodista de derecha, que dijo, las médicas cubanas se parecen a empleadas domésticas. Creía que ofendía, y era un elogio a Cuba. La mujer negra que en Brasil es empleada doméstica, en Cuba es médica, y viene a atender a los pobres brasileños. Cuba tiene más médicos por el mundo que la Organización Mundial de Salud. Y los que van, no quedan en la capital, van al interior, a la provincia, ¿no? Un médico brasileño, la Organización Mundial de Salud español, va él, la mujer, los niños, la empleada, el perro, queda en la capital, tiene derecho de venir al país no sé cuántas veces al año. Mira el costo que tiene eso, y cuántas personas atienden, ¿no? Por eso Cuba tiene la mejor medicina tropical del mundo, porque conoce todas las enfermedades de África profunda, ¿no? El super reaccionario Alain Delon agarró en un viaje a África un virus tropical. ¿Dónde se fue a tratar? ¿En Estados Unidos? Fue a Cuba. Porque los cubanos aprendieron en la práctica. Entonces, Alain Delon fue a hacer otra cosa en África, ¿no? Pero agarró un virus. Y Cuba tiene eso, ¿no? Los índices de salud pública son extraordinarios de Cuba, ¿no? Tiene expectativa de vida más alta de América, incluyendo Estados Unidos, menor índice de muerte infantil, las mejores condiciones de vida de la gente. Eso es socialismo. Propiciar que la gente viva bien, que viva mejor, que tenga que leer, que tenga que escribir, que pueda producir culturalmente, que tenga acceso a la educación, ¿no? Que no sea analfabeto, que estudie en universidades gratuitas, de calidad, críticas. Es el embrión del socialismo. Es poco. El socialismo es mucho más. Pero ¿dónde están las fuerzas socialistas hoy en el mundo que pueden integrarse con Cuba para construir ese mundo? El socialismo no se hace en un solo país. Ahora, Cuba apunta, ¿no? En esa dirección que va. Por ahí va la cosa, chicos, ¿no? Como dicen los cubanos, ¿no? Entonces Cuba tiene los mejores músicos, los mejores deportistas. Por más que los recluten, por más que terminen jugando en otras partes, son cubanos, está inscrito en su cara, en su forma de ser, que son cubanos, ¿no? Los mejores músicos, algunos de los mejores escritores, pero principalmente tiene el mejor pueblo. Es el país más solidario, menos egoísta que yo he conocido. Es bastante verdad que vivir 7 años en Cuba es incorporar cosas fundamentales de esto. En mi lado bueno, el lado del corazón, grande parte vino de Cuba. El otro lado, Cuba no tiene ninguna responsabilidad. Pero vivir ahí además es oír a Fidel, que era el más grande crítico de la revolución. Fidel hablaba, criticaba, apuntaba, iba, veía, tocaba, olfateaba. Un dirigente, un estadista extraordinario, y un hombre extraordinario, ¿no?
de un humanismo, de un interés. Fidel habla mucho, Fidel pregunta mucho más de lo que habla. Quiere saber, quiere informarse, ¿no? Le tocó la parte más dura, que es construir el socialismo en las condiciones cotidianas difíciles de Cuba, ¿no? Pero no se furtó a nada. Y tuvo siempre la audacia más extraordinaria, lo que menos esperaba. Fidel toma actitud que, por Dios, ¿dónde vamos a ir con eso? Y resulta, no pasaba confianza. ¿Quién imaginaba que él iba a recuperar a Ilián? Ahí en las manos del imperio. Recuperó. Esos 5 muchachos que fueron a Estados Unidos para informarse de los planes terroristas de los gusanos para poder proteger la revolución cubana, presos, acusados de espiones cubanos de Estados Unidos. ¿Qué día van a salir de la cárcel esa gente? ¿Van a salir vivos? ¿Cuándo? Están en Cuba de vuelta. No solo eso, uno de ellos preso en Estados Unidos embarazó a su mujer en Cuba. Sorpresa, ¿cómo se le está allá y está embarazada acá? Mandaron los semens a Panamá, se hizo la inseminación artificial. Milagro de la revolución. Cuando él llegó en Cuba estaba la hijita allá con la cara de él y todos los conocía. Salieron, ¿no? ¿Quién iba a frenar la ofensiva sudafricana sobre Angola? Si incluso los africanos tienen un complejo de inferioridad respecto al ejército sudafricano, ¿no? Blanco sudafricano, invencible, etcétera, etcétera. Cuba mandó a algunos de sus mejores combatientes, 400 creo que fueron, se juntaron los angolanos, frenaron la ofensiva y mostraron a los africanos que sí se puede derrotar a esos blancos de mierda. Y tantas otras cosas que Fidel, además de cuidar del cotidiano de Cuba, tuvo la audacia de llevar adelante. Y resultó, dio confianza a la gente. Por eso Cuba resiste incluso en ausencia de Fidel, ¿no? Porque dejó esa marca, esa impronta, esa confianza en la revolución, en el socialismo, ¿no? Vivió momentos duros, ¿no? Me imagino lo que significó para Fidel ver el fin de la Unión Soviética, ¿no? Fue el primer que nos dijo, puede que la Unión Soviética termine. ¿Cómo? ¿Cómo, comandante? Sí, puede que termine. Imagino lo que tiene que haberle dolido en el alma imaginar que esa primera gran construcción socialista podría desaparecer. Y desapareció. Y los equipos mediáticos de los medios de comunicación de toda parte del mundo fueron a ver caer el muro de Berlín, después caer Bulgaria, después caer Rumanía. Cayeron todos, se fueron para dónde? Tomar mojitos en Cuba, en La Habana Libre, esperar la caída de Fidel. Hasta ahora, ¿no? Claro, cayeron todos, ¿por qué no va a caer Cuba? Paísito chico, solo sobrevivía porque había la Unión Soviética. Sin la Unión Soviética, va a caer. No cayó, porque es una revolución. Porque los dirigentes revolucionarios que tomaron el poder siguieron allá. Pero parecía que todo, entonces una vez más Cuba fue una excepción. Todo lo otro que era burocrático, que había perdido contacto con el pueblo, con las masas, etcétera, se deshizo. Es muy triste que la Unión Soviética se haya deshecho desde adentro, con acciones desde afuera, pero nunca una gran potencia en la historia de la humanidad se ha deshecho que no fuera destruida por una guerra, por ejemplo, ¿no? O por una guerra civil interna, ¿no? Todo lo que Fidel decía, la necesidad de la solidez ideológica del pueblo, ¿no? Se dejaron llevar por los sueños de consumo de Europa. Creyeron que cayendo el socialismo serían Alemania. No, para nada, no era eso. Y con Yeltsin demostró que lo que quería no era democracia, era consumo, era economía de mercado, ¿no? Felizmente, la Rusia avanza por un camino distinto.
Pero la Unión Soviética no terminó por la izquierda, terminó por la derecha. Muy duro, y muy duro para Fidel y para Cuba sentir eso. Estaba escrito en las paredes, ¿no? La confianza en el socialismo, en la Unión Soviética es eterna, etc. El mundo camina hacia el socialismo y el mundo dejó de caminar al socialismo, ¿no? Y Cuba sobrevivió a todo eso, ¿no? Está allá Cuba, con dificultades. Cuba tenía azúcar, no tenía petróleo. Sigue dependiendo del petróleo de otros países, ¿no? Tiene acuerdos con varios países, etc., ¿no? Pero en un mundo absolutamente hostil. Y ponle hostil a un gobierno que está a 90 millas. ¿Qué distancia es Madrid? ¿A dónde 90 millas? ¿A dónde se llega? ¿Dónde se llega a 90 millas? ¿Ah? Imagínense tener este país, este imperialismo y ese presidente. Y Cuba está allá tranquila, ¿no? Tranquila. Cuando pasaban los aviones para fotografiar, también tranquila Cuba, ¿no? Intentaron desembarcar, 72 horas fueron derrotados, ¿no? Cercaron a Cuba. Con Cuba tuvimos esa imagen impresionante cuando Estados Unidos dejó de comprar azúcar, dejó de fornecer petróleo. En el puerto de Habana de repente aparece un tremendo barco soviético con la hoz y el martillo. ¡Qué audacia! ¡Qué audacia! Los narices del imperio. Eso no podía existir, los acuerdos de posguerra no permitían eso. Era ilegal, imposible, etc. Imagínense Cuba ser abastecido con petróleo soviético ahí en La Habana, en el puerto de La Habana, ¿no? No, rompió todo lo que se decía que no se podía hacer, porque todos los gobiernos anteriores que se habían rebelado contra Estados Unidos o habían caído o habían capitulado. Entonces tenía cierta tranquilidad. Los tipos ahí cerraron las casas y se fueron a Estados Unidos con la llave, ¿no? Con la llave, que volverían, claro que volverían, ¿no? Cuando Estados Unidos cortó el azúcar, la famosa frase, sin cuota de azúcar, sin cuota no hay país. Ahora sí que vamos a volver, ¿ya? Arregla las maletas, vamos a volver, etc. No, ¿cómo se arregló sin el azúcar, no? Se arregló en situaciones muy, muy complicadas. Cuando vino el intento de gente huir a través de embajadas, yo estaba allá y Fidel dijo, abran todas las embajadas, vengan todos los barcos que quieran para llevar gente. Llevaron los que querían irse, incluso fue a las cárceles, ¿no? Y dijo, ¿ustedes quieren seguir cumpliendo penas acá o quieren ir a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos. Entonces fue también una nueva generación para allá. Y no pasó nada. Los que querían irse, que se fueran, ¿no? Con la campaña toda. Y ahí llegan a Estados Unidos y no saben vivir en la sociedad. Creen que tiene salud pública, educación pública, abogados para apoyarse, apoyo para arrendar casa, salir a caminar por la noche tranquilamente, un sueldo, un empleo, una casa, un gobierno que pueda confiar. Nada. Son la escoria allá en Estados Unidos, ¿no? Son la escoria allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Quién ganó esa pelea? Cuba ya la ganó. No es más rica que Estados Unidos, no es más poderosa militarmente, no tiene los medios de comunicación que tanto, pero tiene la dignidad, tiene el ejemplo, tiene la confianza en sí mismo. 60 años, ¿no? 60 años. Hagan el cálculo de lo que pasa en un país en 60 años, ¿no? Y lo que pasó Cuba y lo que se transformó en Cuba, ¿no? ¿Cuántos años del fin de la guerra civil acá? Desde el 36, 39. Porque sí, poco más. Pero mire si fueran años de Cuba, años de socialismo, que es lo que estaríamos viviendo en un país como este.
Esa es historia, es nuestra historia, es nuestro ejemplo, ¿no? Es lo que Cuba dejó para todos. Quienes haya estado allá o no haya estado allá, haya leído y visto a Fidel hablar. Fidel hablar en la Plaza de la Revolución es el acontecimiento más extraordinario que he visto en mi vida. No diré los otros, Manolo. Garrincha y pelea en Maracaná, batería de Mangueira entrando en la avenida, Lula yendo a la caravana, pero Fidel hablando en la Plaza de la Revolución es inesquecible en la vida, inolvidable de cualquiera. Termino diciendo que ahora fue un cumpleaños del avión que fue tumbado por terroristas cubanos del exilio, que matamos 70 y tantos cubanos saliendo de Caracas. Había incluso un equipo de gimnasia juvenil, campeón mundial, y Fidel, todos los cajones de ellos en la Plaza de la Revolución, y Fidel terminó su discurso diciendo: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Por Dios, alguien puede dejar de oír eso en sus oídos con esa voz que tenía Fidel. Lo que hice yo ahora fue transmitirle un poco de las vivencias de una generación que empezó con la Revolución Cubana, se fortaleció con la Revolución Cubana y siempre se enorgulleció de la Revolución Cubana. La Revolución siempre nos dio orgullo de ser de izquierda, de ser socialistas, de ser marxistas, de ser latinoamericanos, de ser fidelistas. Muchas gracias. Bueno, la solidaridad fue siempre un elemento indispensable de la Revolución Cubana, ¿no? Fidel decía que ser solidario es cumplir, es retribuir nuestro deber, nuestra deuda con la humanidad. Entonces, un elemento estructural siempre estuvo en todas las acciones cubanas. Varios no sabían de ese evento, pero nunca como hoy el mundo necesita solidaridad. Necesita solidaridad el pueblo norteamericano, masacrado, expropiado de los derechos elementales, ¿no? Teniendo un presidente que fue elegido por la minoría, hablando en nombre del país, ofendiendo a las mujeres americanas, a los negros norteamericanos, a los jóvenes, a los homosexuales, a los artistas, a los profesores, ¿no? Ese pueblo necesita la solidaridad cubana y de todos nosotros, ¿no? Necesita solidaridad el pueblo brasileño, que tiene un monstruo que fue elegido a través de una operación brutal para colocarlo a la presidencia de la República, ¿no? Necesita solidaridad el pueblo ecuatoriano, que eligió una persona y tuvo un presidente radicalmente distinto de los que ha elegido. El pueblo chileno que demuestra la combatividad histórica de Chile está de pie. No es por el aumento del precio del metro, porque no aguanta más ese capitalismo que creía ser la Corea del Sur de América Latina, etc., que tiene en el papel la renta per cápita más alta del continente, ¿no? Pero qué vida se vive ahí comparado con Cuba y todo lo demás. La gente que no aguanta más. 10 muertos ya en un país que históricamente había sido pacífico, armonioso, etc. En un momento, ese mismo presidente que fue tumbado en verdad por los estudiantes que le demostraron que la universidad tiene que ser gratuita, no paga, o sea, pública, lo tumbaron allá atrás. El pueblo chileno está tumbando, necesita nuestra solidaridad, porque los medios van a dar un poquito de noticia y nada más. Los palestinos necesitan nuestra solidaridad. Tienen derecho absoluto a tener su propio Estado y son ocupados, son humillados, son ofendidos por Israel. Haití necesita, no tiene más gobierno Haití. Es un país abandonado que paga un precio caro hasta hoy por haber sido la primera revolución de independencia
llevada a cabo por el movimiento negro. Derrotaron a Francia. Y Francia hasta recién seguía cobrando multa por los daños. Haití hizo daños a la moral de Francia, ningún daño material significativo, para destrozarlo seguía cobrando. ¿Quién se ocupa de Haití, que tuvo temblores brutales? Nadie. Puerto Rico necesita la solidaridad. Puerto Rico y Cuba son dos pájaros, dos alas de un mismo pájaro, ¿no? Sin embargo, Cuba es socialista y Puerto Rico es Estado libre asociado. Libre un carajo. Uno llega a Puerto Rico, en el aeropuerto está escrito Welcome to United States of America. No son estados, pero lo pone esa cosa y en inglés, con esa música extraordinaria, ese paisaje formidable, esa literatura maravillosa, oprimidos, explotados, ¿no? Son estados de Estados Unidos. La mitad de Puerto Rico está viviendo en Estados Unidos. Cosa porque es fácil ir y volver, no tiene visa, no tiene nada. ¿Qué país pues, puede vivir así si mitad de la gente está viviendo allá? No está viviendo en su país, con su gente, con su paisaje, con su comida, con su música, ¿no? Mucha gente necesita solidaridad, mucha gente, ¿no? Seguramente no estoy mencionando a todos. Entonces, un acto como ese es un acto fundamental en el mundo de hoy. Fundamental en el mundo de hoy, y no por acaso se hace en Cuba. No es un accidente, ¿no? Cuba es el lugar que coordina la solidaridad en el mundo, ¿no? ¿Con qué recursos cuenta Cuba? Con algunos recursos económicos construidos por la revolución, con calificación profesional de su gente, con nivel educacional de salud pública muy alto, con la moral que tiene, con el ejemplo que tiene, con buenas relaciones con varios países a pesar de las dificultades, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de China, apoyo de Venezuela, y con su propia fuerza, ¿no? Ya pasó por momentos está pasando momentos difíciles de nuevo, porque tiene necesidad de petróleo, etc. Hay cortes de luz seguramente, pero comparado con lo que Cuba ya ha pasado, no es un problema, ¿no? Definir al pueblo cubano. Yo siempre digo que es el pueblo más solidario del mundo, el menos egoísta del mundo, ¿no? Si fuera a decir algo, diría eso. Un compañero dijo, no piensan a sí mismos, ¿no? Siempre están pensando en los otros, no los otros solo los cubanos, están pensando en la humanidad, ¿no? Entonces, de hecho, son seres, el embrión del hombre nuevo del siglo XXI, no tengo duda que está en Cuba, ¿no? Operación Peter Pan, ¿de qué se trató? Con la idea de que la revolución cubana iría a mandar a los niños a estudiar en Rusia, en Rusia, agarraban niños, familias y se iban y llevaban a los niños sin consultarlos, sin que tuvieran condiciones de decidir dónde querían vivir. Y una parte importante de esos jóvenes, cuando crecieron, pasaron a volver a Cuba, a reencontrar su país, a hacer acciones solidarias en su país. Cada año venía un grupo distinto, ¿no? Una cosa muy linda. Pasaron por encima de la decisión arbitraria de sus papás, que los arrancaran de su país para llevarlos a vivir en el país en Estados Unidos, volver a Cuba, ¿no? Por decisión libre, saliendo de Estados Unidos. Una cosa muy linda, ¿no? Muy linda. Importante recordar eso, ¿no? Influencia de la revolución cubana hoy. Hoy nuestra lucha tuvo retrocesos, ¿no? No estamos luchando directamente contra el capitalismo, estamos luchando contra el neoliberalismo, que es la cara que tiene el capitalismo hoy. La lucha de izquierda hoy es una lucha anti-neoliberal. Me preocupa que las discusiones y debates en España no estén centrados en la idea cuál será la política económica que España necesita, neoliberal o antineoliberal. Ese es el tema fundamental de hoy.
ser antineoliberal puede ser el comienzo de la construcción de ser anticapitalista. Se fortalece la esfera pública, se fortalece la ciudadanía, se fortalecen los derechos, se lucha contra el mundo que son mercancías, que todo se vende, todo se compra. No es el mundo del shopping center, es como el shopping center, pero es una mierda. El shopping center nos hace desvincular de nuestro mundo real para articularnos con los consumidores globales de las marcas norteamericanas. Es el llamado no place, no tiene ventana, no tiene reloj. Se vincula con las grandes marcas norteamericanas. Desaparece la culinaria local, la literatura local, el artesanato local. Desaparecen los pobres, desaparece la gente, ¿no? No hay pobres, hay consumidores, que el que tiene poder de compra, ¿no? Esa es la utopía neoliberal, la utopía norteamericana. Destruye el cine de calle, destruye la gente que vende cosas por la calle, destruye el espacio público gratuito. Todo se vende ahí, todo es comercio, ¿no? Al inicio, el parqueo era gratuito para llamar a la gente, ahora se cobra mucho, ¿no? A lo mejor las mujeres que cuidan de los niños para que las madames puedan comprar mejor, a lo mejor no es todavía pagado, va a ser, ¿no? Pero todo es comercio, es mercancía, uno y otro, no es espacio público, espacio... Las distintas clases sociales no se encuentran ahí. Y Cuba no es así. Cuba no es así. Cuba, los distintos sectores sociales conviven públicamente. Lo más lindo de Cuba son las plazas de Cuba, ¿no? Los lugares en que la gente va a jugar, va a pasear, va a hacer lo que quiere, lo que le da la gana, caminar a cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Combatir esa sociedad de la mercancía, ¿no? Entonces Cuba tiene, y además tiene lo de enseñar la combatividad y la dignidad. Cuando llegó la Revolución Cubana, el triunfo, el gran debate en América Latina era reforma o revolución, lucha institucional, electoral o lucha armada. Cuba dio una respuesta contundente, está claro que era eso, ¿no? Y Nicaragua lo confirmó 20 años después. La situación del mundo ha cambiado desde el punto de la estrategia revolucionaria, ¿no? Tanto es así que El Salvador y Guatemala reciclaron su lucha para la lucha política. Incluso El Salvador han dirigido el país durante dos gobiernos, ¿no? Hoy, si nosotros militarizamos, yo fui a la lucha armada, ¿no? Creí que era el camino y todo. Hoy, si nosotros militarizamos los conflictos, somos destrozados. La correlación de fuerzas militares es absolutamente desfavorable. Incluso las condiciones de lucha clandestina, ¿no? Difícil esconder algo, ¿no? Hoy día. Si salgo a comprar una pistola, ¿en cuánto tiempo me van a pillar, no? Si coordinamos una lucha clandestina, ¿en cuánto tiempo la información va a circular? Entonces, es una vía legítima, la vía insurreccional. Solo hoy la no es factible, ¿no? Entonces, es la lucha democrática, el ensanchamiento de los espacios democráticos. Es en la democracia que la mayoría puede imponer su voluntad. Son democracias insuficientes, etc. Hay que ensancharlas, ¿no? Ese es el camino, yo creo, ¿no? Hay un movimiento revolucionario, cuando triunfa tiene que institucionalizar, tiene que funcionar. Me acuerdo de cuando, una reunión que tuvimos con Fidel, él había recién reestablecido los escalones en las Fuerzas Armadas. En la revolución había combatiente y comandante y chao. Y él dijo, mira, nosotros nos vamos a regalar plata a la gente. Entonces, ser sargento, después ser teniente, es un regalo que se le da, reconocimiento por su valor. Son cargos de honor. La institucionalidad cubana tiene cosas muy importantes, ¿no? La Comuna de París instituyó la idea de que los representados, los elegidos,
pueden ser destituidos a cualquier momento. El voto es un compromiso político. Yo voto porque me prometiste A, B o C. Si no lo haces, te tumbamos. Por eso el voto municipal, incluso para tener una circunscripción que decida, usted ya no nos representa. En Cuba es así, la persona es elegida, no es una campaña formal, se presenta la candidatura y a cada tanto tiempo tiene que rendir cuentas. En cualquier momento de su mandato puede ser destituido, para que no exista esa ruptura entre representante y representado, ¿no? Esta, por ejemplo, es una institucionalidad que trata de mantener el carácter, digamos, legítimo, ¿no?, del poder. Tenemos que crear esa institucionalidad. Hay que tener instituciones, no se vive eternamente, hay que tener normas de convivencia. Bolivia instauró un Estado que reconoce el derecho de todas las poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿no? Es una forma de institucionalizar representación multiétnica, ¿no? Cada país tiene que encontrar su manera. La democracia liberal seguramente que no. La democracia griega era el voto directo, ¿no? Se reunían todos, hablaban todos y votaban todos. La democracia liberal es representativa. A cada no sé cuántos años voy allá, pongo el papelito, vuelvo a la casa y el tipo hace lo que le da la gana. Después, si me acuerdo, no puedo votar en otro, pero es absolutamente pasiva. Estructuralmente hay una ruptura entre representantes y representados. En un momento yo ejerzo la democracia. Cuidado por no estar con gripe, si no va a tardar 4 años más para que ejerza la democracia, ¿no? Pero solo en aquel momento, ¿no? No hay control. Entonces hay que crear institucionalidades que vengan de la tradición griega, de la democracia directa griega, de la Comuna de París, que Cuba trata de mantenerlo. No, el hecho de que se hagan acuerdos de paz en Cuba, no fueron en Nueva York, no fueron en París, ¿no? Fueron en Cuba. Cuba se prestó a eso, ¿no? Y los militares colombianos, cabrones, fueron allá a discutir allá, a reconocer la legitimidad de Cuba como espacio para discutir. Que no cumplan es otra cosa, ¿no? Pero digamos, el lugar de ese debate, yo me acuerdo en el Foro Social Mundial una vez que cuestionábamos legítimamente que Naciones Unidas tenga la sede en Nueva York. Entonces se da el derecho de impedir, bueno, los diplomáticos cubanos tienen una cantidad de cuadras que pueden circular, pero incluso algunos ahora creo que le impedían que llegara allá. Pero ese es un espacio que no es norteamericano, no es la Estatua de la Libertad, Naciones Unidas, ¿no? Me acuerdo que hicimos esa crítica en un Foro Social Mundial, hay un periodista que dice, ¿y dónde debiera ser? Un italiano a mi lado dijo, en Palestina. Debe tener alguna respuesta, ¿no? Naciones Unidas en lugar de... podría ser en Cuba, ¿no? No, yo creo que el fin de la Unión Soviética, aún para los que no les gustaba el modelo, fue un golpe duro, incluso por lo que yo he mencionado. No se salió por la izquierda, no se salió con un socialismo más democrático, se salió con un capitalismo autoritario y todo, consumista, ¿no? Pero eso se viró la página, estamos en otra onda, en otra ola, en otra generación. ¿Sabe cuál es el argumento más fuerte a favor del socialismo? La mierda que es el capitalismo. El socialismo es el anticapitalismo. Mientras exista capitalismo, vamos a estar encontrando las formas de construir alternativas, ¿no? Y el capitalismo de hoy es el capitalismo de mercado que no respeta los derechos de la gente, ni nada, sino el capitalismo más del capital financiero, ¿no? Entonces yo creo que esa juventud tiene que ir en sus manos encontrar la manera de crear una sociedad democrática, libertaria para ellos mismos. Nuestro papel es transmitir experiencias positivas y llamar la atención sobre experiencias negativas, ¿no? La última pregunta es, ¿cuál era
ciertas medidas contestadas. Ah, la institucionalidad. ¿Cómo resiste y cómo renueva la dinámica, institución, revolución? No se puede institucionalizar de manera burocrática, ¿no? Para hablar en concreto. En la Unión Soviética no hubo socialización de los medios de producción, hubo estatización de los medios de producción. Una burocracia lo dirigía mucho mejor que en el capitalismo, ¿no? Pero no eran los trabajadores que estaban dirigiendo. Entonces la institucionalidad burocratizó la conquista revolucionaria, ¿no? Hay que encontrar la manera de que ella se mantenga viva, ¿no? No es que un proceso puede estar radical en la calle todo el tiempo, pero hay que crear instituciones que representen esa democratización radical de la sociedad. Cuba, qué linda es Cuba. Creo que no sabemos la canción. El que la quiere, la defiende más. El que la... Cuba, que linda es Cuba, qué linda es Cuba. Quien El que la defiende, la quiere más. la quiere más. Muchas gracias.